Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Después de haber estudiado dos contenidos, hoy nos toca reflexionar, caracterizar y aprender un nuevo contenido titulado Primeros auxilios y prevención de riesgos. Es un tema muy amplio quizás, pero vamos a tratar de especificar aquellas acciones, aquellos accidentes que se puedan dar en nuestras familias y también si puedan darse también en el lugar donde estamos trabajando, ¿no? Desde ese punto de vista es fundamental que podamos entender el sentido de los primeros auxilios. Tenemos que estar preparados para todo lo que pueda ocurrir, porque esa es la clave para salvar vidas, ¿no? Entonces es fundamental que nosotros estemos preparados, porque cualquier momento puede suceder algún accidente, entonces tenemos que estar preparados para poder salvar, sobre todo salvar vidas en este caso. Por lo tanto, la vida puede sorprender a las personas con situaciones delicadas, ¿no? En las que sin la ayuda de los conocimientos en intervenciones de emergencia aumenta el riesgo de la muerte. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que estar preparados porque nos puede sorprender cualquier situación accidental en nuestra vida, ¿no? Entonces, es importante que tengamos conocimiento también de los primeros auxilios. Es importante también realizar cursos de primeros auxilios, en el que se conozca el proceso a seguir en caso de que ocurra una situación de esta característica, ¿no? Por eso es importante, si van a haber algunos cursos sobre primeros auxilios, poder participar y de esa manera tener conocimiento qué debemos hacer cuando sucedan situaciones emergentes, situaciones de riesgos, situaciones de accidentes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es fundamental que nosotros participemos también en algún curso de primeros auxilios. En esta imagen podemos ver ¿no? A una mujer que está desmayada y aquí tenemos a un rescatista tratando de reanimar. Y esta frase es muy importante que podamos nosotros tener en mente. Tú puedes salvar una vida. Y para ello, claro, hay que estar preparados y poder participar también en algunos cursos o talleres sobre primeros auxilios. Además, eh, es importante que logremos entender qué son los primeros auxilios en realidad, ¿no? Los primeros auxilios son aquellas situaciones o medidas que se adoptan inicialmente con un accidentado o un enfermo repentino en el mismo lugar de los hechos hasta que llegue la asistencia especializada. Es decir, ¿no? Los primeros auxilios es una medida de poder atender a un enfermo a un accidente repentino que se pueda dar hasta que pueda llegar la asistencia especializada, ¿no? Entonces es fundamental por eso que podamos comprender que los primeros auxilios pueden salvar vidas. Miren, la actuación durante los primeros minutos de un accidente puede ser importante, puede ser crucial, contribuyendo a ayudar a que la víctima en cuestión se recupere de una forma más rápida y mejor. Entonces, hay que actuar cuando veamos alguna situación delicada, pero sí para actuar tenemos que también tener conocimiento, porque no vamos a caer en la misma situación, es decir, el hecho de querer ayudar, nosotros también podemos ser víctimas de esa situación. Entonces, por eso es importante, como dije anteriormente, poder tener conocimiento de los primeros auxilios y también participar en algún taller para cuando se den situaciones emergentes podamos tener conocimiento, ¿no? Estas imágenes representan a los primeros auxilios, ¿no? Eh, Aquí un hombre reanimando o un rescatista reanimando a un hombre que está desmayado y este signo representa sobre todo a los primeros auxilios.
es fundamental también conocer la importancia de los primeros auxilios, ¿no? Los accidentes nunca nos avisan. Los accidentes no están, digamos, cronogramados, los accidentes no están planificados. Los accidentes se dan de repente, ¿no? Por eso los accidentes nunca avisan. Por eso es tan importante estar siempre preparado. Puede ser, puede ser para un desconocido el que necesita ayuda, o puede ser también un familiar que esté en riesgo, ¿no? Entonces, repito, los accidentes nunca nos avisan. Entonces hay que estar preparado para ayudar a un desconocido o también para ayudar a algún familiar que tiene situaciones de riesgo de vida, ¿no? Entonces es fundamental ese aspecto. También hay que estar preparado, ¿no? Preparado, porque se va a convertir en algo básico poder salvar vidas. Unos simples minutos marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Es decir, una atención inmediata de alguien que sabe sobre primeros auxilios puede salvar vida. Y si no tenemos conocimiento, simplemente vamos a mirar y quizás vamos a empeorar la situación. Por eso es importante que tengamos conocimiento qué tenemos que hacer cuando sucedan algunos hechos de accidentes, de quemaduras, de desmayos, de ahogamiento y todo eso, esas acciones y hechos que pueden quitarnos la vida, ¿no? Y también es fundamental ahora conocer que hay conceptos básicos de los primeros auxilios, ¿no? Entonces, hay 3 conceptos básicos que nosotros tenemos que conocer. Por ejemplo, uno es el accidente, el otro la urgencia y el otro la emergencia. ¿En qué consiste el accidente? ¿No? Es cualquier suceso provocado por una acción violenta y repentina, ocasionada por un agente externo involuntario y que da lugar a una lesión corporal. Quiere decir, cualquier situación violenta, pero de manera eh, involuntaria, como puede ser una caída, puede ser un rasguño, puede ser también un accidente. Entonces, desde ese punto de vista, se puede dar en cualquier momento, ¿no? Y puede causar lesiones corporales. Como vemos en esta imagen, hay una lesión corporal. Y claro que tiene que tener atención para que no tenga, por ejemplo, hemorragia en este sentido. Ahora, cuando hablamos de urgencia, ¿no? Nos referimos a la situación de salud que se presenta repentinamente sin riesgo de vida, es decir, no es peligroso para perder la vida y puede requerir asistencia médica dentro de un periodo razonable, ¿no? En este caso podemos encontrar como, por ejemplo, puede ser uh, una lesión, ¿no? Ya sea jugando fútbol o puede ser por una caída de una bicicleta, una moto. Entonces, pero sí con una ayuda, sí se puede establecer hasta que pueda llegar, por ejemplo, la asistencia médica, ¿no? Entonces, no hay peligro de vida. Aquí tampoco hay peligro de vida todavía porque son hechos, son lesiones simples, pero también van a ser dolorosas. Pero cuando estamos hablando del aspecto de emergencia, esto indica la situación de salud que se presenta de forma repentina, que requiere inmediato tratamiento o atención y esto implica una alta probabilidad de riesgo de la vida. Es decir, aquí sí tenemos que preocuparnos cuando vemos que la persona que está accidentada, la persona que se ha desmayado, no responde, no no tiene situaciones de poder aguantar y entonces sí tenemos que actuar. Y si alguien está ahí con conocimiento de primeros auxilios, tiene que actuar, tiene que ser parte de ello, tiene que ser, en otras palabras, el responsable y tiene que actuar como una forma de calmar a la gente que está ahí para poder trabajar, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos trabajar este aspecto.
Y también es fundamental, ¿no?, que podamos comprender los protocolos de actuación de los primeros auxilios. Y esto está representado con una sigla PAS, que significa proteger, alertar y socorrer. Es decir, muchas personas se lanzan a veces a la zona del accidente sin antes haber protegido ni sus propias vidas, ni el lugar del accidente. Esta situación puede ocasionar que en lugar de una víctima hayan 2 o 3 víctimas. Entonces, si no tengo conocimiento de cómo voy a proteger, de cómo voy a ayudar, entonces mejor no meterme, porque puedo ser también yo parte de ese hecho. Por eso es fundamental cuando haya un accidente o cuando haya un desmayo, sobre todo en este caso cuando haya un accidente, lo primero que tenemos que es proteger. Entonces en este caso hay que poner una señal para que la persona herida esté seguro. Al mismo tiempo tenemos que alertar, es decir, llamar a las autoridades pertinentes, a los médicos o a los médicos para que puedan ir a asistir y también comunicar el lugar donde se encuentra el hecho. Y si no, y si tardan, por ejemplo, en llegar, ahí sí, si hay una persona especializada en primeros auxilios, tiene que actuar para poder salvar a la persona. Entonces, eso es muy importante que nosotros podamos comprender que los protocolos de la actuación de los primeros auxilios es proteger, alertar y socorrer, ¿no? También hay los objetivos de los primeros auxilios, ¿no? La principal finalidad de la persona socorrista al aplicar los primeros auxilios es reconocer y mantener los signos vitales, evitando complicaciones y riesgos añadidos a la víctima. Entonces es importante que aprenda a reconocer y mantener los signos vitales que más adelante vamos a ver con más profundidad. Entonces uno de los objetivos es conservar la vida y por tanto evitar la muerte del accidentado. También impedir el agravamiento de las lesiones, evitar lesiones secundarias como infecciones, complicaciones físicas o secuelas psicológicas. También ayudar o facilitar la preocupación del lesionado, hablándole que se tranquilice, que esté calmado, ¿no? Y finalmente asegurar que el accidentado esté bien mientras llega la ayuda especializada. Estos son los objetivos de los primeros auxilios, ¿no? Entonces, es fundamental que tengamos conocimiento de qué tratan los primeros auxilios y más adelante vamos a hablar sobre los niveles básicos de la atención en los primeros auxilios, también la técnica de la reanimación cardiopulmonar, también vamos a hablar de diferentes tipos de situaciones de riesgo que se presentan en nuestra vida diaria. No, esto es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. Por el momento nos quedamos hasta acá. Espero que podamos reflexionar y podamos practicar también y tener conocimiento de este contenido que hemos empezado.